Ahí lo vemos Hola al Fernando, ¿cómo doctor, estás? doctor Fernando, ¿cómo le va? Hola Buenas Luz, ¿cómo tardes, están bienvenido a ustedes? este rato. Hola, Cande, hola Luis, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Nos Porque yo te veo por escucha, un doctor? recortadito. ¿Se escucha? Sí, Muy sí, bien. perfecto. Bueno, Lo- bueno, los estamos primero, escuchando, ¿no? ¿Nos escuchamos bueno, bien los tres? ahí yo Sí. los escucho y los estoy mirando. Bueno, Ah, en primer nos lugar yo vemos. les quiero agradecer la invitación puntualmente a la Fundación Gerón Lejeune, que por supuesto conozco y tuve la oportunidad de estar en Córdoba antes de la pandemia, así que conozco la comunidad de ustedes, conozco también cuál es el propósito de la Fundación, pero sobre todo, les voy a ser sincero, acepté estar con ustedes porque también conocí el propósito de vida que ustedes como familia están dando con su Rochi Model, ¿no? Con esta modelo que tienen, que es Rochi, y que realmente yo ya tengo más de 30 años de pediatra y cuando a mí me preguntan, bueno, ¿por qué trabajás o te relacionás o atendés pacientes con síndrome de Down? Porque creo en el privilegio de la vida. Y ese privilegio de la vida, les debo decir que me lo enseñaron hace muchos años unos papás como ustedes en el Hospital de Niños de La Plata, cuando yo era residente, en el año 91, cuando tuve mi primer paciente con síndrome de Down, que tenía una meningitis, y que por la condición que tenía ese chico y por la meningitis misma, muchos decían que, bueno, tenía pocas posibilidades de vivir y que si hacía un paro cardiorrespiratorio no había que reanimarlo por su condición y por su enfermedad. Yo de adolescente era un poco rebelde, esa rebeldía uno la lleva un poco adentro, así que está bueno ser un poco rebelde en los actos de la vida. Esa noche de guardia este chiquito hizo un paro cardiorrespiratorio y con 2 compañeros de residencia lo reanimamos y ese paciente fue mi paciente durante la residencia. Y ahí comprendí y entendí que lo que yo sabía de la trisomía 21 y del síndrome de Down, y que estaba solamente con el conocimiento de aspectos absolutamente médicos, les puedo asegurar que ahí empecé a conocer desde la pediatría cómo juegan las emociones, cómo juega una mirada humana en la vida de un hijo, independientemente de la condición que tenga, independientemente de la enfermedad o el diagnóstico que se dé, pero entiendo también que los médicos, que cumplimos una función también de privilegio, pero que a veces no tenemos esa mirada humanizada, y esto lo digo como autocrítica porque creo que durante los años uno también va aprendiendo a humanizarse y eso es bueno, y tener este tipo de espacio y escucharlos a ustedes va a permitir que seguramente muchas familias, quizás en el lugar de ustedes, alguna mamá embarazada que tiene el diagnóstico prenatal de síndrome de Down o cualquier profesional de la salud que está escuchando, creo que nuestra intención es humanizar más la mirada. Así que quería contarles esto. Yo trabajo en el Hospital Austral, coordino la clínica interdisciplinaria de chicos con síndrome de Down, y este año también tengo el privilegio en la Sociedad Argentina de Pediatría de escribir un capítulo de seguimiento de las personas con síndrome de Down hasta la vida adulta. Así que bueno, este regalo de estar hoy con ustedes también me lo llevo para mi casa, como se dice. Así que bueno, un gusto, y bueno, ahora les toca la presentación a ustedes. Bueno, muchísimas gracias Fernando por estas palabras. Para nosotros también es un gusto y es un honor compartir este espacio. Y como papás que están cerquita de la Fundación Lejeune, también te agradecemos que te sumes a esta maratón, en la que vamos a charlar de varias cosas que creo que a todas las familias de las personas con síndrome de Down y con otras discapacidades, creo que nos interpela y nos toca muy cerca, que es el modo en que se nos diagnostica, el modo en que se nos acompaña, el modo en que se nos dan las noticias de todo lo que implica este camino que empezamos a transitar desde el nacimiento de Rochi, que para nosotros no fue tan complejo como para otras familias, gracias a que un año antes de que naciera Rochi, un primo mío, que es como un hermano, y su mujer, fueron los papás de Bauti, y ellos nos abrieron un poco la mirada, nos abrieron un poco también el modo de mirar la discapacidad, y nos ayudaron a que cuando llegó Rochi un año después, todo fuera mucho más sencillo, pese a que médicamente había cosas muy complejas. Contanos un poquito, indudablemente yo conozco parte de la historia, pero me parece muy fenomenal cómo fue la historia de Rochi, porque hay algunos puntos que inclusive yo después que me enteré en detalles algunas cosas, reafirmé este privilegio, este fenómeno de la vida, que inclusive hasta los médicos no tenemos no tenemos esa batuta como para dirigir la vida de las personas. A veces podemos advertir, podemos acompañar, y a veces, indudablemente, nos podemos equivocar. Y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta.
porque la historia de Rochi, por lo que yo tengo entendido, por eso quiero que me cuenten un poquito cómo fue que ustedes se enteran del síndrome de Down, pero creo que el síndrome de Down en algún momento quedó como en el último vagón del carro, ¿no? Porque en definitiva esta condición no era lo que más preocupaba. Contanos un poquito, vos, Luis Ocande, esta historia. Nosotros acabamos de llegar a Pamplona, a España, por una beca, embarazados de nuestro tercer hijo, todavía no sabíamos si era varón o mujer. Nuestros hijos más grandes tenían 5 años y 3 años, Luis María y Felipe, y llegamos con mucha ilusión a vivir una aventura que imaginábamos solamente académica. Lo real es que una semana después de llegar, en un control médico que era parte de los trámites del empadronamiento en la ciudad, Cande tenía que ir a hacerse una ecografía y otros estudios, tan de rutina era que yo no la acompañé, yo me fui a la universidad mientras ella cumplía con estos trámites, pero cerca del mediodía había yo salido a almorzar y cuando volví encontré una notita en mi escritorio que decía su esposa necesita que se comunique con ella de manera urgente. En ese momento ni siquiera teníamos 2 celulares, habíamos comprado solamente uno para tener algún modo de comunicarnos, pero estábamos todavía instalándonos, acomodándonos en esa ciudad nueva, así que pedí un celular prestado, la llamé a Cande y ella con mucha angustia me dijo que el médico que la había atendido había detectado algo grave en el bebé que esperábamos. Así que volví a casa, pedimos una interconsulta en otra clínica. En esa segunda clínica nos dijeron que veían algo muy grave, que era un daño muy importante en sus uréteres, en sus riñones. Nos dieron unas palabras médicas que en ese momento no querían decir nada para nosotros y después fueron cobrando mucho sentido. Y nos dijeron que veían muy mal pronóstico en ese embarazo. Así que nos derivaron a Barcelona, donde había un centro médico muy importante a nivel europeo, que tenía un equipo de cirugía intrauterina muy reconocido, por si existía alguna posibilidad de hacer algo. Lo real es que en Barcelona, lejos de analizar las alternativas de hacer algo, nos dijeron los daños que vemos son muy graves, muy profundos, usaron expresiones muy dolorosas, muy poco humanas, muy poco contenedoras. Nos dijeron que lo que esperábamos no era una hija, sino un monstruo, que lo que teníamos allí dentro no era una niña, sino un feto no viable, y que la única solución era abortar. Cande, Luis, muy valiente. escúchame, Luis, discúlpame, te quiero poner una pausa en esta parte porque me parece importantísimo, porque a veces cuando uno cuenta un hecho, parece que el tecnicismo, o inclusive el médico, hay formas de comunicar, hay maneras de decir las cosas, hay formas de mirar al paciente o mirar a la persona. Y yo digo esto porque, mira, a un retroceso hace unos 15 años atrás, yo cuando hablaba con un paciente que tenía síndrome de Down, que ya lo teníamos en el consultorio, quizás yo le hablaba de todas las comorbilidades o enfermedades asociadas y me animaba a decir del lado médico que había cosas que iba a poder hacer, que no iba a poder hacer, de acuerdo a una estadística. En ese momento yo pensaba en el síndrome de Down en forma generalizada. Si bien trato y traté siempre de ser muy empático con los pacientes, seguramente cuando uno da una noticia, desde el otro lado, del lado de ustedes, mamá, papá, de la familia, tenemos que ser muy cautos, muy contenedores y utilizar palabras que sean justas para el momento, porque ustedes saben que indudablemente el poder de una palabra puede prácticamente herir mucho más allá de las emociones. O sea, uno carga con un desvelo, con un shock, con algo que no sabe para dónde disparar. Entonces, la pregunta es, puntualmente, todo este diagnóstico que le habían dado hasta ahora ustedes, ¿algún médico se tomó el tiempo, lo sentó, les contó? Por lo que veo, me parece que no. O sea, en la última, por lo que me decís, fue casi describir una cuestión monstruosa de una forma muy, muy fría y muy, muy rígida. ¿Fue así? Sí. Y además, lo que yo quería agregar a todo lo que decías, es que no solo era un diagnóstico que nos estaban dando, que nos estaban describiendo fríamente lo que estaban viendo, sino que además era un pronóstico. Y ahí creo que es a donde los médicos me parece que deberían tener alguna sensibilidad, algún tipo de preparación, otra llegada a la familia que está recibiendo del otro lado un diagnóstico y no dar pronósticos. Porque muchas veces esos pronósticos no se cumplen. En este caso, el pronóstico de ellos es que seguramente iba a morir durante la gestación y en el caso hipotético rarísimo que pudiera llegar a término ese embarazo, seguramente iba a morir ahí nomás. O sea, que nunca nos imagináramos que este bebé iba a ser viable, que iba a llegar a término el embarazo, que iba a nacer
y muchísimo menos que iba a tener lo que tiene hoy, que son 9 años. Y vinculado a lo que dice Cande y que mencionás vos, Fernando, también, pudimos ver como dos modos de diagnosticar. El que tuvimos en Barcelona, que nos dejó muy angustiados, con un enorme dolor, sin saber para dónde disparar, pese a que, como te decía, Cande es tan valiente que ante estas cosas horribles que nos decía el médico, le dijo, mire doctor, si mi hija tiene que morir, y ahí fue cuando nos enteramos que Rochi era mujer, si mi hija tiene que morir, morirá después de que yo le dé todos los besos y los abrazos que le quepan. Nos levantamos y salimos, sin decir una palabra, con mucha angustia y dolor, nos subimos nuevamente al tren y volvimos a Pamplona. Sí, previamente nos habían dicho, porque nosotros le dijimos, por favor, necesitamos que hagan todo lo humanamente y científicamente posible que esté a su alcance para ver de salvarla, porque había como una mínima posibilidad de hacer una intervención intrauterina. Entonces nos dijeron, bueno, si ustedes están de acuerdo con hacer una amniocentesis, que es una prueba para detectar si hay alguna anomalía genética, si esta anomalía, nos explicaban ellos, fuese compatible con la vida, pensaríamos la posibilidad de operar. Si fuese una anomalía incompatible con la vida, está totalmente descartado. Entonces, bueno, accedimos a hacer ese estudio, esperanzados con el resultado que íbamos a tener en el transcurso de unas semanas, para ver si se podía salvar esto que parecía como inviable. Hasta ahí, escúchenme, hasta ahí médicamente tenían un diagnóstico entonces de un problema renal, una megavejiga, una vejiga grande, y todavía no sabían que ella tenía síndrome, que tenía posiblemente una trisomía, porque inclusive en las pruebas del primer trimestre al principio se habían controlado acá en Argentina y venía todo bien, o sea, ustedes se enteran esto después. Sí. Antes de salir para España, me había hecho las ecografías las indicadas para las primeras semanas incluso. Llegué a hacerme la translucencia nucal aquí en Córdoba y con eso ya me iba a España, digamos, con todo listo y todo en orden. Nada parecía indicar lo que estábamos por vivir allá. Cande, te hago una pregunta. Cuando ustedes fueron a este centro diagnóstico de cirugía fetal y que les dijeron, bueno, hay que ver cuál es la condición genética o dónde estamos parados para ver si hacemos o no hacemos, a ver, uno como referencia médica, tanto en Europa o centros como en Barcelona, uno los tiene como muchas veces como referentes desde el punto de vista estrictamente médico. Por lo que ustedes me cuentan, o sea, toda la tecnología y todo el expertise médico estaba, pero al momento cuando se enteran entonces que tenía trisomía 21, que tenía justamente este cromosoma extra, ahí la respuesta del otro lado fue no seguir para adelante. ¿Qué se les aconsejó? ¿Qué se les dijo? Bueno, en Barcelona, esto inicialmente, lo que veían el daño era tan grande que la única solución razonable era abortar. Volvimos a España luego de la amniocentesis, pero sin el resultado, volvimos a Pamplona sin el resultado de la amniocentesis, pero ya habiéndola realizado, y nos encontramos con algo muy diferente. Los médicos en Pamplona veían lo mismo que los de Barcelona, pero ellos nos dijeron, nosotros vemos exactamente esos mismos daños, vemos un embarazo complicado, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible por sacar esta niña adelante. Y lo real es que esa doble diferencia, la primera es que el planteo de ellos era la decisión de ustedes fue correcta y nosotros vamos a trabajar para que esto salga bien. Y lo segundo, de hablar de niña y no de monstruo primero, sujeto después, era tan diferente que nos dio mucha fuerza, nos contuvo, nos dio ilusión, esperanza por lo menos, más que ilusión quizás, y quedamos esperando el resultado de la amniocentesis. Cuando nos llega el resultado, que fue un par de semanas después, nos pasó algo raro, digamos, estábamos en una sala de espera con Cande, suena mi teléfono, atiendo y era uno de los médicos que nos había recibido en Barcelona y nos dice, señor caballero, el feto tiene síndrome de Down. Y en mi cabeza lo único que escuché fue, es una anomalía genética compatible con la vida, con lo cual abría la puerta a esa posibilidad de operar intrauterinamente. Así que le miré a Cande con mucha alegría y le dije en voz alta, Cande, Rochi tiene síndrome de Down, ya le habíamos puesto nombre, Rochi tiene síndrome de Down, y Cande también puso una cara de alegría enorme, y ahí nos dimos cuenta que la gente que estaba alrededor nuestro nos miraba muy extrañados, porque seguramente no es la reacción habitual, y no podían creer, a lo mejor esas personas, que estuviéramos festejando ese anuncio.
Bueno, lo real es que tampoco operaron porque dijeron que el daño ya era muy extendido, que era demasiado el riesgo para el pequeño posible beneficio que se podría obtener si inventaran una operación para drenar esa vejiga. Entonces, a partir de ahí empezó un proceso de preparación para lo que pudiera llegar a ocurrir hasta el momento del nacimiento, pero ya con una contención muy diferente Una humanidad distinta, o sea, un acercamiento hacia nosotros totalmente opuesto a lo que habíamos vivido en esta clínica tan prestigiosa y grande y bueno, no sé, como con mucho reconocimiento. Bueno, perdón. No, es que mira, a ustedes, la verdad que cuando recién describías todos los pasos de cómo te hablaron en esta clínica, desde una niña, desde el amor, desde el nombre, desde que ustedes se pusieron contentos con la noticia del síndrome de Down, y como bien decíamos Luis, bueno, esto es compatible con la vida. Hay dos cosas que me gustaría hacer. Una pregunta que les hago. ¿Ustedes hasta ahí o antes habían tenido alguna relación con otras personas, otras familias? ¿Habían tenido alguna relación con alguna familia, con algún chiquito o chiquita con síndrome de Down? ¿Habían tenido alguna relación con la discapacidad de algún lado? O porque vieron que a veces cuando nosotros hablamos de inclusión, de integración, y hablamos de lo que le pasa al otro, a veces como que pasa todo de costado y no nos detenemos a pausar y ver lo que realmente le pasa al otro. ¿Ustedes hasta acá habían tenido algún momento de su vida algún acercamiento a alguna persona, niño, niña, adolescente, adulto con síndrome de Down? ¿Habían compartido alguna situación con otras familias sin saber toda esta historia con Rochi? Justo un año antes del nacimiento de Rochi, y con una diferencia de 2 semanas, había nacido Mateo y Bautista. Bautista, el hijo de un primo mío y su mujer, Mateo, el hijo de 2 grandes amigos nuestros, y esas 2 familias nos habían mostrado, como decía al principio, un camino con mucha luz, también con dificultades. Esta mañana decía en uno de los vivos Jeremías Prevosti: no romanticemos la discapacidad, sabemos que hay dificultades, que a veces hay preocupación, que a veces hay dolor, pero nosotros teníamos la gran bendición de haber conocido a estas 2 familias que incluso con algunas dificultades obvias y evidentes estaban llevando adelante una vida plena, normal, con alegrías, con felicidad, compartiendo con familia y con amigos, y eso sin lugar a dudas que también nos ayudó muchísimo. Y lo que quería decir justamente que quedó ahí cuando ustedes escribían el lugar, la humanidad no tiene casas grandes o casas chicas, la humanidad está en la persona, se centra en la persona. Entonces, a veces uno encuentra esa humanidad o esa contención en un rincón del país, en un rincón de una provincia, en un médico rural, en un médico que quizás no tiene muchos recursos, con el simple hecho de escuchar y acompañar. Hay un médico que yo esto lo repito siempre, cuando hay colegas que me conocen, siempre me dicen: Fernando, vos repetís lo mismo, yo creo que las cosas buenas hay que repetirlas, ¿no? Había un médico que se llamaba William Osler, un médico canadiense, que él hablaba que la medicina debería ser practicada con 3 H's. La H de la humildad, la H del humor, porque uno, con, digamos, el humor visto desde la alegría, ¿no? Por supuesto, y la H de la humanidad. Yo con el tiempo le fui agregando una 4ª H, que es la H de la honestidad. O sea, uno puede ser honesto, yo como médico con un paciente, contándole fehacientemente lo que veo, el diagnóstico, pero hay algo que bien decías vos, Candy, y esa es la autocrítica que debemos hacer los médicos para mejorar nuestra humanidad en el diagnóstico, cuando nos avanzamos en un pronóstico, que la vida y el proceso de la vida, y esto va más allá de las creencias que uno tenga, ¿no? Si uno es creyente, si no es creyente, el fenómeno de la vida, el proceso de la vida, inclusive desde lo biológico, y sobre todo en las primeras semanas, en los primeros meses, inclusive en los primeros años de una persona, tiene tanta plasticidad que a veces justamente esa plasticidad nos sorprende. Entonces, ahí voy a la tercera parte que me gustaría que ustedes cuenten, que yo cuando me fueron contando y conocí un poco la historia clínica de Rochi hasta acá, ¿qué fue lo que sucedió con esa vejiga y en esa instancia? Primero, lo que le dijeron los médicos cuando ya contaste que le ofrecieron la posibilidad de abortar, indudablemente no tomaron esa decisión. ¿Y qué pasó después en ese proceso para que todo siguiera para adelante, no? Bueno, en Pamplona ya comenzamos con este seguimiento quincenal de ecografías, como monitoreos, a ver cómo estábamos nosotros, también anímicamente se preocupaban por eso, que a mí me impresionaba muchísimo, que cómo están papás, cómo vienen llegando, cómo se están organizando. Era como algo muy, muy integral y muy lindo.
y este seguimiento médico que teníamos de rutina cada 15 días. Bueno, nada, llegamos hasta el tercer trimestre así, tratando de hacer una vida normal, Luisma estudiando en la universidad, los chicos yendo al colegio, tratamos de mantener el esquema que nos habíamos trazado inicialmente para este viaje. Y en una de esas consultas, en el 7º mes, vamos al consultorio, empiezan a hacerme la ecografía y la médica nos dice si fisuró, no, ¿cómo dijo? No, algo que estaba viendo y nosotros dijimos no nos digan. Nosotros ¿Qué era? nos empieza, todas las ecografías nos describían lo que veían y siempre eran cosas espantosas, ¿no? Claro. La media vejiga sigue presionando los pulmones que no se pueden expandir, los riñones están cada vez peor, más ecos refringentes, se ve el parénquima engrosado, un montón de expresiones médicas. Siento la vejiga grande, comprimida seguramente de lo que es el mediastino, corazón, pulmón, y ahí ¿qué pasó? En ese momento se fisuró la vejiga, se achicó la vejiga. Sí, pero fue también un poco llamativo porque ese día, cuando empieza lo de siempre, explicarnos qué veía, le digo, no nos cuenten más que ven, ya sabemos lo que ven. Claro. Díganos solamente si la mega vejiga desapareció y si Rochi vive. Y nos dijo, la niña vive y la mega vejiga ha desaparecido. Bueno, ahí fue como una sorpresa enorme, mucha emoción, de nuevo esperanzas renovadas, porque se iban pasando los meses y esto era cada vez más grande y más difícil, más complejo. Se hicieron algunos estudios, nos dijeron que estaban descritas las remisiones de megavejigas entre el primero y el segundo trimestre, pero no entre el segundo y el tercero, entonces era muy extraño, había que seguir haciendo estudios y efectivamente era una fisura que, bueno, habría que ver si Rochi sobrevivía, cómo resolver lo que había allí dentro, pero que sin lugar a dudas habría una puerta a la esperanza porque habría otra vez espacio para que se expandieran los pulmones, para que el corazón no tuviera que hacer fuerza de más, etcétera, ¿no? Sí era cierto que casi todo el líquido amniótico estaba dentro de Rochi y no dentro de Cande, entonces eso también era una complicación. Pero bueno, ya habíamos dado un paso importantísimo que nos acercaba a lo que después se convirtió en un final feliz. Y bueno, cuenten, porque este final feliz que dijiste, seguramente, a ver, es un final con varios episodios también, porque me imagino el momento, a ver, cuéntenos el momento del nacimiento, puntualmente. El momento del nacimiento, pero en detalles. O sea, en ese detalle, si hubo llanto, si hubo lágrimas, cómo estaban ustedes, si vos, Luis, ¿qué te pasó? Yo te cuento esto y yo me acuerdo cuando nació mi primera hija, que yo la agarraba, y siendo médico la agarraba y no sabía para dónde ir, lloraba y la agarraba, porque es un momento único. ¿Qué les pasó? ¿Cómo fue ese momento? A ver, espera, yo te cuento primero, porque no me acuerdo tanto. Sí me acuerdo haber estado tranquilos. El lugar era como muy agradable, había bastante tranquilidad en ese lugar. Rezamos muchos rosarios, esperando la llegada de nuestra chinita. Y a partir de un momento es como que tengo totalmente en blanco, y esa parte la puede contar Luisma, porque la sé, pero porque se la he escuchado a él, no porque me acuerde. Rochi, Cande siempre tenía unos partos realmente increíbles, muy rápidos, maravillosos, ¿no? Como una valentía y una fortaleza que a mí siempre me emociona y me admira. Y con el nacimiento de Rochi fue así, estábamos los dos muy tranquilos, tal cual cuenta Cande, rezábamos juntos, charlábamos, leíamos, hasta que los médicos dijeron, vamos a la sala de partos. Ha llegado el momento de que, el desenlace. Sí, claro. Lo real es que 10 minutos después, Rochi ya había nacido. Rochi nace, cuando la médica la alza, yo veo a una chinita con ojos larguísimos y una lengua más larga todavía porque me miraba y sacaba la lengua. La médica la empieza a revisar, Rochi empieza a llorar. Yo me acerqué para bautizarla, sí, porque no sabíamos cómo iba a terminar todo eso ese día. Y la médica me dice, ¿no ves que llora? Entonces le digo, ¿qué pasa? ¿Le duele algo? Y me dice, no, está respirando. Él se da vuelta y le dice algo. Echó primero a los de la UCI pediátrica, les dio instrucciones a los de la NEO, y me dice, este es el desenlace que yo quería, pero de ninguna manera es el que esperábamos. Esta niña no se está muriendo,
Primero se le puso un ratito a Cande en el pecho y la médica empezó a llorar, pero con la misma emoción que nosotros, nos abrazó. Después la sacó del pecho de Cande a Rochi, se las dio a los neonatólogos y dijo, bueno, ahora vamos a ver qué ocurre con este tema de su uretra, digamos, que había causado la media vejiga. No sabían si había una atresia, si una falta de desarrollo de esa uretra o una obstrucción por algo, no sabían. Sí. Y nos quedamos nosotros, bueno, muy emocionados, abrazados, y al rato llegó la médica de la neo y nos dijo, miren, estaba por poner una sonda, pero apenas lo intenté, Rochi empezó a hacer pis, y lo real es que nunca más hubo un problema de esa naturaleza. Entonces fue como que todo se iba de algún modo normalizando para que pudiéramos pensar en un futuro, porque hasta ese momento te diría que pensamos, hoy es hoy, Claro. veremos qué ocurre mañana, y en ese momento, cuando de a poquito, bueno, todo parecía indicar que Rochi no se estaba muriendo, empezamos hasta a pensar en nuestra vuelta a la Argentina, que era 3 meses después, ¿no? Fue un día a día, claramente, y hubo cosas difíciles y algunas muy complejas que vinieron después, pero lo real es que todo lo que recibimos fue yapa respecto de lo que nos habían pronosticado en ese primer diagnóstico. Y cuando nació entonces lloró, habrá estado en la neonatología en control, pero te la dieron enseguida a vos como la tuviste a Rochi rápidamente en tus brazos. ¿Cómo fue el encuentro cuando vos entraste, digamos, en ese presente que parecía que no iba a llegar, pero que llegó? ¿La tuviste rápidamente a Rochi en tus brazos? ¿Cómo fue tu encuentro mamá-hija ahí pleno? Sí, me acuerdo que... Se lo puso en el pecho, fue muy emocionante, muy lindo. Rochi le pasaba la lengua por el pecho acá, antes yo me acuerdo que había piel, Claro. no sé, fue algo muy increíble. Rochi estuvo unos días en la neo, mis padres habían viajado y la mamá de Cande también viajó para acompañarnos, pero nos acompañaban en lo que creíamos que iban a ser días tristísimos. Sí. Y lo real es que fueron días de fiesta para cada uno de nosotros. Entonces ellos también podían ir a visitarla, conocieron a su nietita apenas nacida. 10 días después se volvieron a la Argentina y un par de días más tarde nos devolvieron a Rochi, que volvió a casa, que fue recibida por sus hermanos con muchísima alegría. Durante esos días que ella estuvo en la neo, podíamos estar todo el día con ella, todo el tiempo que quisiéramos, incluso la noche. Entonces, bueno, nos instalábamos ahí, yo trataba de amamantar, se hizo medio difícil, así que procedimos a darle mamadera con leche materna, pero bueno, podíamos estar con ella, sentirla, tocarla, abrazarla, cambiarla, darle la leche. O sea, era duro no poder llevarla a casa, pero también tenemos el consuelo de verla que cada día estaba mejor, iba recuperando el peso que había perdido los primeros días. Bueno, una esperanza enorme durante todos esos días de internación, y ya bueno, cuando llegamos a casa fue una fiesta. ¿Y cuando llegaron a casa, cuando volvieron a casa, volvieron al corto tiempo o estuvo mucho tiempo internada en neonatología? No, 15 días. 15 días. Y ahí volvió a casa y bueno, y ahí empezó una historia de seguirla clínicamente con los controles médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empezaron a aparecer algunas complicaciones que no tenían nada que ver con el síndrome de Down, sino que tenían que ver con su problema renal, y apareció otra situación compleja en algún momento, que fueron los trasplantes. Claro, este daño renal que tenía Rochi, que es el que había detectado durante el embarazo, había dejado una pequeña funcionalidad en sus riñones, entonces durante los primeros meses alcanzaba. Rochi pesaba 3 kilos y chirolitas, y esos 3 kilos de chirolitas podían ser sostenidos con esos riñones tan lastimados. Pero cuando llegó a los 6 meses, Rochi ya había crecido bastante, fue necesario colocarle un catéter para comenzar la diálisis peritoneal, que fue un proceso que nos acompañó 3 años más o menos. Casi 4 años. En total, sí. Bueno, hasta que llegó el primer trasplante. Un riñón que llegó y a los 3 días se fue porque hubo una trombosis que lo arruinó. Volvimos a la diálisis 1 año más, hasta que llegó el riñón definitivo, un riñón que tiene actualmente y que funciona muy bien y que nos ha hecho a nosotros valorar enormemente la generosidad de las familias que en un momento de dolor, como es el de perder a un ser querido, son capaces de tomar la decisión de ayudar a salvar otras vidas. Rochi está desde entonces
con un riñoncito que le acompaña. Ella durante mucho tiempo presumía de tener un riñón nuevo y le mostraba a la gente la cicatriz, muy orgullosa. Y ese riñón permitió que Rochi pudiera tener una vida muy normal, muy integrada, muy plena. Muy plena. Y una cosa, seguramente, bueno, con los trasplantes, estuvo inmunosuprimida, habrá estado, bueno, los tiempos de internación, la diálisis. La verdad, ¿cómo se arreglaron ustedes y qué pasó con respecto a lo que tenía que ver con toda la estimulación temprana? O sea, en casa igualmente con sus hermanos, ustedes como familia, como se los ve ahí, piel a piel los dos, con todo un entorno familiar que acompañaba, la estimulación iba a ser más fácil, pero a veces las circunstancias de las internaciones y todo lo demás, muchas veces eso atrasa la estimulación y por supuesto lo que uno pretende mejorar con la estimulación, las terapias, etcétera, etcétera, que saben todos los papás que tienen chicos con síndrome de Down, que tienen las terapias integradoras, la psicopedagoga, los terapeutas, hay un montón de especialistas que formamos parte de este entorno y uno entiende que a veces se hace muy difícil, sobre todo ustedes que tenían los otros chicos. Después de Rochi, ¿vos también tuviste 2 chicos más? Sí. Bueno, por eso, una familia ampliada. ¿Lograron poder con Rochi? Ya para, antes que me contestes, porque si no yo me pongo ansioso y la gente que está viendo, Rochi anda por ahí también, ¿no? Sí, ahora ya. Ah, bueno, porque si no, estamos hablando de la estrella y la queremos terminar con la estrella ahí viéndola. Entonces, ¿cómo lograron cómo lograron toda la parte de lo que es la estimulación puntualmente? Bueno, gracias a Dios siempre tuvimos muchísimo apoyo familiar y profesional desde que, en realidad no, ni siquiera desde que volvimos, desde que estábamos en España, porque en España, aún teniendo un mes de vida, ya había arrancado con la estimulación temprana que nos ofrecían ahí en el hospital. Y ya de vuelta acá en Córdoba, arrancamos ahí nomás, apenas llegamos. Hemos tenido eso, la gracia de Dios y la suerte de estar siempre muy bien acompañados. Entonces, bueno, a veces cuando se empezaba a complicar por alguna enfermedad de Rochi, por alguna internación, creo que toda la dinámica familiar y la estimulación natural que tiene una familia grande como es la nuestra, eso siempre ayudó a seguir avanzando. Siempre decimos que nos gusta ser un equipo, que estamos todos remando para el mismo lado. Nosotros como padres, los chicos, o sea, cada uno en su lugar, pero todos en pos de esto, de una armonía familiar. Acá llegó alguien. Ahí está. Hola, Rochi. ¿Cómo te va? Bien. A ver, podés saludar a todos porque hay mucha gente, escúchame, hay mucha gente que te va a ver y después vamos a tratar de arrogarte en ese Instagram que tenés vos y ahora vamos a tener un efecto después multiplicador, ¿eh? Mirá, te quiero contar una cosa, Rochi. Hoy un montón de pacientitas mías, muchas chicas como vos y muchos chicos, se pusieron celosos porque yo le iba a dar bolilla solamente a Rochi. Y todos empezaron a decirme, yo también quiero un vivo, yo también. Así que vos fuiste la privilegiada. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, ¿bien? Y yo bien. Escuchame una cosa, cuando vaya a Córdoba te voy a tener que ir a visitar, ¿eh? Sí. Bueno, perfecto. Yo le voy a llevar los alfajores cordobeses y vos, ¿qué querés que yo te lleve? Espera, te voy a invitar a Rochi y los vas a invitar a comer a Fernando. Te voy a invitar a mi casa a comer asado. Totalmente. Más ahora más que nunca, te pido por favor. Claro que sí. Che, Rochi, escuchame una cosa. Ahora, chicos, perdieron el protagonismo. Está Rochi acá en pantalla, así que yo le quiero hacer 2 preguntas a Rochi. Rochi, contame cómo se llaman tus hermanos. Tito, Cari, Pipi, Rimi. Un poquito más parte. Rimi, Pipe y Cari, Tito. ¿Y tú? Muy bien. Y ahora, segunda pregunta. ¿Cuántos años tenés? Decile a la gente cuántos años tenés. 8. 8 años ya tenés. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? A ver si sabés. 28 de abril. ¿El 7 de abril? No, decimos fuerte. 28 de abril. 28 de abril. Bueno, así que ahí ya cumplís 9. Estás media vieja ya, me parece, ¿eh? ¿Estás viejita o no? Escuchame una cosa y contame rápidamente. ¿Estás yendo al colegio vos ahora? Sí. ¿Y tenés muchas amigas en el colegio? Se llama Marti, Juana, Ajá. Moya y no sé qué más. Por favor. ¿Y los chicos? Sí. ¿Los varones? ¿Los varones? ¿Alguno?
Fausto, Vasco, Está bien. Luca. Escuchame una cosa, Rochi, y además del colegio, ¿haces alguna otra actividad? No sé, vas a música, bailás. ¿Puede ser que a vos te guste bailar y cantar? Me gusta bailar y me gusta la música. ¿Y te gusta alguna canción en especial? ¿Querés que cantemos alguna canción a cada dúo? ¿Sí? Dale, ¿qué canción? A ver, ¿qué te gusta? Frozen. De Frozen. A ver, ¿cuál? Difícil. Dale, a ver, dale, hacemos una interpretación, a ver. Ah, es muy difícil. Libre soy. Libre soy, mira, yo esa la cantaba con mis hijas yo, libre soy. Qué bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Si yo voy a Córdoba, vamos a comer asado y además vamos a hacer un show para las redes, ¿te parece? Bueno. Bueno, Bueno. a ver, Bueno. no hay mejor manera de mostrar lo que uno cuenta y la verdad, chicos, yo les digo de este lado, antes de empezar, yo decía que era un placer y agradecía la invitación. Una vez más, lo digo, para mí es un regalo de la vida poder haber elegido en un momento de mi carrera estar más cerca de personas con ciertas dificultades. Chau, mi amor, chau. Pero que ustedes han podido demostrar. ¡Adiós! Bueno, todos. Chao, Fernando. Chau, Belichita. Ama las cámaras, Fernando, ese es un problema para nosotros. Veo, está muy bien. Hola, Fernando, otra vez. Así puede hablar. Si ustedes, uno no se imagina el efecto multiplicador que tiene todo esto, y a veces uno no se da cuenta cuando ustedes cuentan esto, o se dan cuenta, pero a veces uno no magnifica, a veces uno recibe consultas, o cuando uno tiene que dar un diagnóstico, nosotros en el hospital damos diagnóstico prenatal, y tratamos siempre de formar a los nuevos residentes, a los médicos, para que justamente esto de humanizarse, ponerse en lugar del otro, y dar un tiempo o una escucha activa, creo que es fundamental. Todo lo que ustedes contaron, seguramente hoy quedó muy resumido por una cuestión de tiempos, pero seguramente habrán sido tiempos muy largos, muy duros, de mucha angustia, pero también, indudablemente, hubo mucha luz, me imagino, cuando Rochi nació, cuando lloró, y ya viéndola y palpándola a través de esta pantalla, indudablemente el privilegio de la vida se hizo realidad viéndola ahora como está. Y yo les quiero contar algo. Yo en el 2003, vos sabés que yo estuve en Barcelona, en una fundación que quizás conocieron allá, que se llama la Fundación Talita. Me invitaron de esa fundación en el año 2003, porque yo empecé a armar la clínica de chicos que se trabajan acá en el hospital. Y siempre repito algo interesante, y que es lo que me llevo también. En ese momento fuimos con mi esposa y yo fui a recorrer colegios para ver cómo hacían ellos la integración y lo que en definitiva era la inclusión. Porque yo acá en Pilar, donde vivo, en algunos colegios todavía no había integración. Mis hijas iban a un colegio y cuando yo les pregunté si hacían integración, me decían que no, hasta los amenacé. Les digo, si ustedes no hacen integración y no aprenden, voy a sacar a mis hijas del colegio. Y a partir de ahí empezaron a hacerlo y las cosas fueron modificándose. Pero hay algo que me llevo, que en ese momento había una chica con síndrome de Down, más grande que Rochi, tenía 13 años, que estaba jugando al vóley, y todas sus compañeras jugaban con ella, y realmente cuando yo la miraba y la observaba, como me pasó ahora con Rochi, que me dice Fernando, que baila, que habla, que se expresa, que uno dice, che, escúchame, ¿dónde está la discapacidad? La discapacidad no está, tiene toda la potencia. Vino alguien y yo le dije, chicas, las quiero felicitar porque es increíble cómo la están integrando a Juli, que era esta chica de 13 años que jugaba. Entonces, esta chica, que por suerte me lo dijo en español y no en catalán, me dijo, es que ella a nosotros nos hace mejor personas. Entonces yo siempre digo, a veces cuando uno mira un poquito más allá, todos los niños, independientemente de sus condiciones, en este caso con el síndrome de Down, pero familias como ustedes, que han llevado adelante esto del fenómeno de la vida, con angustia, pero también con mucho amor y con mucha contención, en definitiva también a nosotros los médicos nos hacen mejores personas y eso ojalá que nos hagan mejores profesionales. Creo que ese es el mensaje que tenemos que tener todos los médicos, que nos podemos equivocar porque somos humanos, que tenemos que lograr esto de lo que bien decías vos al principio, Cancha, o sea, a veces pierde la humanización porque nos calzamos el guardapolvo, el estetoscopio y parece que nos enfriamos y tiene que ser al revés. Creo que si uno acompaña a una familia en esta instancia, le da justamente ese extra que tiene ese cromosoma para que cursen una vida plena. Así que yo en lo personal les agradezco, me pareció fantástico este encuentro, creo que lo que han hecho desde la Fundación y toda esta maratón
es importante. Hoy es un día que hay que seguir mostrando y mostrando, pero todos los días. Y bueno, ojalá que nos veamos pronto. Yo les agradezco. Así que si quieren, los dejo porque yo era el invitado acá de lejos, a que cierren ustedes y nos vemos pronto. Gracias, Fernando, a vos. Muchas gracias por esta charla tan linda. Para nosotros también ha sido un momento muy especial. La vida de cualquiera de nuestros hijos a veces trae preocupaciones y muchas alegrías. Y la de Rochi, igual. Pero no hubiera podido ser tan lindo todo si no hubiéramos contado con el apoyo, además de profesionales muy valiosos, de una familia a la que queremos y que nos quiere, de unos hermanos a los que adoramos y nos adoran, de muchos primos, de muchos amigos y de muchísima gente que nos acompaña cada día en este camino que transitamos junto a Rochi, Luisma, Felipe, Calixto y Sixto. Así que muchísimas gracias a todos. Cerramos así esta Maratón T21 en el Día Mundial del Síndrome de Down. Esperemos que haya servido para reflexionar juntos, para pensar y nos seguimos acompañando por estos medios. Buenas noches a todos.